Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Les saluda Romeo Lemus, un gusto estar con ustedes. El doctor Héctor Hernández Turcios está con nosotros esta mañana y Astor Escalante, así es que doy la más cordial bienvenida a ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenido, Astor, muchas gracias. Muchas gracias. Que además está cumpliendo años ahora, Astor, ¿no? Estamos de manteles largos, así que muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos celebrando con este. Sí, muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todo el público salvadoreño. Un buen día especial a Astor, mi buen amigo, y le deseo para saludarlo. No solo hoy, sino que cumpla muchos años y sea activo en la crítica que detesta televisión se hace sobre la situación problemática. Bueno, a ver, hoy es jueves. El tema de hoy es precisamente sobre el avance de las medidas extraordinarias. Hay una reducción drástica de los homicidios, hay que decirlo. De hecho, lo consigna ahora uno de los principales periódicos de nuestro país, creo que es La Prensa Gráfica, titula precisamente Abril con una reducción drástica de los homicidios en nuestro país. ¿Es esto producto de las medidas extraordinarias? ¿Es esto ya una tendencia en nuestro país? También en el marco de esta situación de las medidas extraordinarias se ha abierto un debate que es importante preguntarle también a nuestros invitados sobre las ejecuciones. Digo, ¿no? Ejecuciones porque ya hay una investigación desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ejecuciones de digamos, autoridades, ¿no? O de grupos de exterminio. Se habla de que la Policía Nacional Civil y el mismo Ejército habrían tenido participación en estas ejecuciones, digamos, sumarias, o algunas personas que están vinculadas a los homicidios. La mayoría de las ejecuciones, se dice desde la Procuraduría, son a aquellas personas o contra aquellas personas que tienen un perfil de ser pandilleros. Quiero comenzar con este tema, Astor. Algunos dicen, mire, ¿y por qué nos estamos fijando en eso en este momento, cuando lo que necesitamos es fuerza, contundencia, lo que necesitamos es terminar con este problema? Bueno, mira, ciertamente ninguno de los salvadoreños quisiéramos que pasaran estas cosas, pero yo debo decir que se oye pesado, se oye chocarrero, se oye insensible cuando uno dice el que a hierro mata, a hierro muere, pero es una realidad. Es decir, el que anda en el mal va a terminar mal. Pues. Los criminales de cualquier calaña, de cualquier tipo, pues solo tienen tres caminos si ellos deciden que esos tres caminos van a seguir, que es la cárcel, el cementerio o con suerte el hospital. Esos son los tres caminos de un pandillero si él decide seguir esos caminos, porque si un pandillero le hace, digamos, galleta, ¿verdad? Si un pandillero decide, si un pandillero de verdad demuestra la hombría, el valor que tiene, la valentía que tiene, dice, yo me voy a salir de este mundo criminal y me voy a apartar. Entonces, lo que está pasando en el país es que al fin el Estado salvadoreño está utilizando las herramientas que tiene para combatir a los criminales, que estos criminales no están cometiendo hurtos famélicos, sí, robos sencillos, ofensas de menor intensidad, de menor dañosidad social, sino que están violando, matando, secuestrando, extorsionando, están forzando, por ejemplo, a los jóvenes estudiantes, están ahí como sopilotes, como aves de rapiña, cerca de los colegios privados o públicos, esperando que salgan las estudiantas, los estudiantes, y se lo llevan a la fuerza que conviven maritalmente con esas niñas, las hacen mujeres, ¿verdad? Las obligan a que estén en la mara, obligan a que maten los jóvenes. ¿Tiene razón el procurador entonces o no tiene razón el procurador? Yo pensaría que el procurador debe de fundamentar desde luego sus investigaciones. Tiene un papel el procurador general de la República, el procurador de Derechos Humanos, es verificar que las instituciones o los integrantes de las instituciones no violen los derechos humanos. Pues creo que aquí no sé si le alcanzaría obviamente el personal al procurador de derechos humanos, pero para quizá tener mayor control,
pues que ande un procurador, un auxiliar del procurador o el mismo procurador en cada operativo que se realice. Está investigando o ha investigado la Procuraduría al menos 2 casos, ¿no?, específicos donde y ha condenado, parece. Sí, ha condenado y aparentemente donde hubo ejecuciones en manos de grupos, digamos, fuera del marco de la ley. No es condena, ¿verdad? Pero parece que dicta una responsabilidad. De acuerdo. Y declara responsable. Pero no solo el procurador. Ayer le preguntaban al fiscal general de la República y decía, en efecto, nosotros estamos investigando y preocupados por esta situación que ha denunciado el procurador para la defensa de los derechos humanos. El mismo fiscal le ha dado de alguna manera el respaldo a esta investigación que ha hecho la Procuraduría General de la República, lo cual, de alguna manera, pues ha sido criticado por un buen sector de la población salvadoreña, porque por lo mismo que tú dices, ¿no?, estamos hablando de personas que vienen extorsionando, asesinando, bueno, y haciendo cualquier cosa contra la población salvadoreña. Yo el mensaje que quisiera dar inicialmente es que tanto el procurador como el fiscal general tienen que ser muy responsables en las investigaciones que se realizan. A la Fuerza Armada, a los elementos de la Policía Nacional Civil, deben de combatir a los criminales. Pero dentro del marco de la Constitución. En el marco de la Constitución y las leyes. Deberán tener un listado, una identificación de quiénes son los criminales de Apopa, del Escalón, de la San Benito, de la San Mateo, de la Campanera, de los Conacastes, etcétera, etcétera. No quiero estigmatizar ninguna colonia. Donde quiera hay criminales, los pueden tener ubicados y a ellos tienen que combatirlo. Lo malo que puede hacer los soldados y los policías es que vayan, perdón la expresión, a cachimbear a un muchacho que solo porque anda una maleta, una mochila en la espalda y ya les aparezca sospechoso y no les hayan comprobado que sea criminal, que sea pandillero y que lo golpeen, o que lo terminen matando. O que lo maten. Bueno, eso no se puede disculpar. Y si eso lo prueba el fiscal general de la República o las investigaciones del procurador, hombre, a ese soldado que se sanciona. Vamos a ver, estamos hablando de 2 cosas distintas. Una cosa es los grupos de exterminio que aparentemente existen en el país y que están actuando en el país y que están siendo investigados según la Policía Nacional Civil. Y otra cosa es lo que ha denunciado precisamente el procurador para la defensa de los derechos humanos y el mismo fiscal general de la República, que en operativos desarrollados, dice, por la Policía Nacional Civil y en algunos casos acompañados por elementos de la Fuerza Armada, en esos operativos se ha ejecutado a supuestos pandilleros, ¿no? Eso es distinto a los grupos de exterminio. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre esto? Bueno, yo no tengo una opinión tan tibia sobre este problema. Yo sé que el procurador de los derechos humanos tiene que obrar así, ¿verdad? Tiene que hablar así. Es la ley. Porque es la ley que él tiene en las manos. Y es la ley que corresponde a derechos internacionales latinoamericanos, mundiales, etcétera. Él está cumpliendo su rol entonces. El problema es hacerle caso o no hacerle caso. Que él puede hablar, pero realmente si se planteó en El Salvador que aquí era una guerra la que había, no está oficializada, pero todo el mundo habla de una guerra, entonces no debemos hacer el ridículo de que aparezcan situaciones como esas, pues. Es exactamente lo que hacía el arzobispo cuando la guerra civil entre el FMLN y el ejército, que decía hay que humanizar la guerra. ¿Y cómo se va a humanizar una guerra? Pues una guerra no se puede humanizar. O sea, guerra es guerra. Pues sí. Entonces uno debe tener claro el planteamiento por grotesco que parezca, de que en situaciones así tienen que suceder esos hechos. Ahora, lo que nunca se ha preguntado en el país, ¿quién es el culpable de que haya llegado a esta situación? ¿Usted está de acuerdo entonces en que en un operativo la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada de repente se enfrentan a elementos de pandillas, capturan a 2 y los ejecutan? Bueno, si hay que enfrentarse, hay que enfrentarse. Hasta yo mismo. Una cosa es enfrentar. Bueno, yo mismo lo haría. Le pregunto si está de acuerdo que los ejecuten. Claro, estoy de acuerdo. No te digo que yo mismo lo haría. ¿Cómo voy a permitir que él me mate a mí? Pues? Si hay tipos que, yo no sé si tú los has visto, pero una cosa es, hay tipos que la sola presencia. De acuerdo, doctor. Estos tipos se enfrentan a la policía, capturan a 2 de ellos, los tienen esposados y ¿es correcto que los ejecuten? Si los tienen esposados, pues no, vea, porque el hombre ya está derrotado. Claro, eso es una ley hasta religiosa.
Si tú ves un hombre esposado, lo tenés que respetar porque ya lo derrotaste, ya lo controlaste. Pero si, por ejemplo, te aparece de repente, tú, aquí o matás o sos matado. Bueno, enfrentamiento es enfrentamiento, ahí lo tenemos claro. Así de sencillo. Ahora, realmente el ejército tiene sus normas de combate. La pregunta que debe hacer uno también es, bueno, ¿y para qué metieron al ejército? Si el ejército es para eso, es distinto el accionar de un policía, de un sistema de seguridad pública, ¿no? Que esos tienen motivos de llevar la inteligencia de tal manera y controlar las zonas y tener normas hasta de cómo capturar. Pero el ejército no anda pensando en las normas de captura. Si se le presenta el enemigo, ¿En una guerra hay derechos humanos o no hay derechos humanos? Sí, hay derechos. Hoy se han inventado esos derechos humanos, a raíz de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial en el caso de Hitler. Pero ¿qué fue a hacer Bush a Irak, por ejemplo, o a Afganistán? Allí tiraron las bombas donde quedó gente sin casa, sin hijos, con su madre sin piernas. ¿Y qué pasó? Nada. Porque los derechos humanos son para estos países, para tenerlos controlados. Y los derechos humanos sí tienen un grado de humanidad que uno dice, bueno, esto es bello, literal. En la literatura de los derechos humanos es bellísima. Pero ya en la forma en que vivimos en El Salvador, es como esto que tú planteaste al principio. Ciertamente, aunque un periódico diga, miren, han disminuido los homicidios, yo no voy a negar que eso es verdad, pero el problema no es los homicidios, el problema son las extorsiones, porque si yo no pago la extorsión, entonces me matan. Muy bien, pero entiendo que han disminuido las extorsiones y los homicidios. Ese es el último informe que ha dado. ¿Cómo lo pueden medir eso? Ese es el último informe que ha dado la Policía Nacional Civil. La cosa es que las mediciones sean verdades, porque lo de los homicidios se puede, con que se pueden ocultar, ya no digamos que se puede manifestar materialmente si hay más o menos muertes. Yo creo que hay menos, pero las extorsiones, tengo mis dudas. Terminemos este tema, Astor, de la situación de las investigaciones y las posibles ejecuciones que se han estado dando. Una cosa es lo que dice el procurador, pero también cuando hable el fiscal general de la República es una cuestión, digo, un poco más seria. No quiero decir que lo de la Procuraduría no lo es, pero no es jurisdiccional, como lo es lo del fiscal general de la República. Claro, el fiscal general de la República se ha dicho que tiene una investigación, tiene que cursar esa investigación y entregar los resultados. No es correcto que la policía o la Fuerza Armada ya tenga capturado a un delincuente, el más criminal del mundo puede ser, y que en ese momento ya esposado, ya rendido, lo vaya a ejecutar, porque eso sería una ejecución sumaria. Eso está prohibido, está proscrito, y esa es una clara violación de los derechos humanos. ¿Qué se impone? Presentarlo ante las autoridades y que la Fiscalía siga el procedimiento. Pero cuando se habla de la Fuerza Armada, el batallón que se ha dispuesto para esto, estos soldados, estos militares son expertos son francotiradores, son paracaidistas, saben artes marciales, saben karate, es decir, son estrategas de guerra, pues de lucha. Andan metralladoras M60. Exactamente, andan bien equipados, y esa situación es una fuerza ante la realidad que se vive, porque los delincuentes lo que hacen es amedrentar con cuchillos, con palos, con trabucos, con fusiles, con armas. Les han descubierto, encontrado armas de guerra prohibidas. Ni tanto amedrentar también, ¿no? Sino actuar, disparar. Exactamente. Entonces, ¿y qué hacen eso? Matan policías, matan soldados, matan panaderos. Yo le digo a los criminales que el mayor daño se lo están haciendo a su misma clase o sector social. A los delincuentes, es paja que vayan a decir que estamos delinquiendo por necesidad, que porque mi papá se fue, hogar desintegrado y todo. Yo creo que eso ya demasiado. Si muchos delincuentes extorsionan porque son unos tasajones, son unos haraganes, no quieren trabajar. Y como dicen por ahí, o por la ley o por la fuerza. O sea, o cambian, porque yo las noticias que he escuchado es que los delincuentes están huyendo de las colonias, de los barrios donde han estado pululando.
en algunos lugares de montes, montañas rurales, dicen que han encontrado algunos tatús, que rompan esas tatús y que los saquen y que los capturen, y si oponen resistencia y quieren dispararle a los policías, que los maten los policías. Si ese es no solo facultad de la policía y de los soldados, es facultad de cualquier ciudadano matar a un delincuente en defensa propia. Astor, ¿cuándo cambió el curso? Ya que nos pasamos al tema de cómo están funcionando o no están funcionando estas medidas, ¿no? Pero aparentemente digo, y de acuerdo a los reportes, y la pregunta del doctor Héctor Hernández Turcio es bien importante, pero de acuerdo al reporte de la Policía Nacional Civil, hay una reducción drástica de los homicidios en el mes de abril. Estamos prácticamente terminando abril. Digo, importante el dato porque por muchos meses habíamos registrado homicidios entre 18 y 20, ¿no? Ahora estamos en una reducción drástica. ¿Cuándo se dio el cambio del curso de esta situación con las pandillas realmente? Bueno, yo pienso que se dio ese cambio a partir de la implementación de estas medidas. Estas medidas a muchos no les agrada, o a muchos les agrada, mejor dicho, y a unos pocos sectores no les agrada. Pero se empieza a dar cuando hay un control bastante intenso del sistema penitenciario, que de la manera que se está haciendo en este momento, yo debo reconocer que nunca se había hecho en la historia del país. ¿No estamos celebrando antes de cazar el venado? No, yo creo que no. Yo creería aquí, Romeo y estimados televidentes, que si esto continúa de manera sostenida... Esa es la pregunta. De manera sostenida, con la misma intensidad, y si Arena sigue dando sus votos, su apoyo, si el FMLN sigue dando sus votos, su apoyo, gana, PCN, PS, todos los partidos muestran esta unidad, el mensaje que estamos dando es que hemos decidido vencer a la delincuencia. Creo que si se mantienen las medidas, si se siguen combatiendo en los terrenos que dicen que son de propiedad de pandilleros, de una denominación, no me gusta mencionar los nombres, pero si se siguen sacando de allí, obviamente vamos a tener éxito. Doctor, ¿qué significado tiene para la Policía Nacional Civil, para la moral misma de la policía, para la población en términos generales, el hecho de que el ejército y la policía hayan ingresado a uno de los principales lugares, a uno de los lugares enigmáticos, si usted quiere, ¿no? O considerado refugio, no todos pues, pero refugio de las pandillas como es la Campanera? Bueno, antes de eso, el país, el Estado y gobierno de El Salvador se enfrasca directamente en los pandilleros. Quizás es lo más feo, digamos, lo más repugnante ante la visión. Pero hay delincuentes de delincuentes en El Salvador. Totalmente. Bueno, yo conozco empresarios que me han contado y me han dicho que lo manifieste, por favor, en televisión, que a sus negocios llegan tipos que le dicen, mire, nosotros no somos de la pandilla esta ni de la pandilla esta, somos independientes. Y ustedes tienen que pagar tanto. A esos nadie los anda persiguiendo. Esos ahí están vivos y son a lo mejor de saco y corbata, ¿va? Entonces, eso es una cuestión peligrosa la que pasa en el país. Solo dirigirse a unas personas. Claro, hay que dirigirse a ellos, pero hay que dirigirse a todos. Por otra parte, para ingresar a tu pregunta, conozco también personas que yo les he preguntado en la calle, de la gente que anda vendiendo, o ellos me han referido, mire, me dijo, en mi colonia ha permanecido la PNC, está allí, y no se han movido ni de día ni de noche, y los mareros están dentro de sus casas, porque muchas veces hay padres de ellos, no todos, pero hay padres que van a trabajar, y entonces ellos se han quedado adentro por miedo, o que los capturen o que los maten. No salen de sus casas, no salen de sus casas. No salen de sus casas. Ahora, al entrar en la Campanera, realmente es simbólico entrar a un lugar de eso, no lo puede negar uno. Han dado un golpe a una zona que todo el mundo la conoce, sabe quiénes viven ahí, pero incluso ahí viven policías. Sí, claro, es que la Campanera es un lugar grande. Claro. Ahí hay ONG adentro, hay personas que tienen función social adentro para ver qué hacen. Pero de todas maneras eso tiene un valor. Ese despliegue que estamos viendo ahí, doctor, en pantalla, donde vimos helicópteros, tanquetas de la Fuerza Armada, ¿es necesario? Sí, es necesario. Es que mira, la presencia, bueno, es que esto es una pregunta quizás la más importante.
uno de los errores que ha cometido la Policía Nacional Civil, quizás el principal, es que no tienen presencia. No han tenido presencia. Yo no sé si son demasiado pocos, si las famosas 8 horas de trabajo, es decir, mi generación se acostumbró que la policía uno la miraba día y noche. Claro. Pero hoy que los de noche tienen que dormir y los de día tienen que descansar, no hay nadie en la calle. Entonces la presencia es una de las reglas más importantes para el orden y la seguridad de un Estado. Eso significa que la ausencia de esta gente creó un estado también de indefensión social. Hoy están presentes, y están presentes con armas largas, y están presentes con deseos de enfrentarse, que son cosas distintas. Pero tú, por ejemplo, hoy ves un policía con pareja, la nueva modalidad es darle al hombre una mujer o a una mujer un hombre. Entonces pasan ahí platicando en las esquinas, o sea, no sé si enamorándose o hablando cosas. Antes no, la Policía Nacional, un solo hombre daba vía, y si miraba un ladrón lo perseguía. Y si había otra acción que hacer, también la hacía, y si pasaba una mujer la podía cuentear. Tenía tiempo para todo, y eran campesinos simplemente disciplinados. Es que lo que faltó en la Policía Nacional Civil fue disciplina. Lo que faltó, o falta. Lo que falta fue disciplina. Tú, por ejemplo, tú vas a un pueblo y pasás. Ahí hay un puesto de policía. Todos, sin exclusión, están desayunando a las 9, 9:30 de la mañana. ¿Verdad? Como que fuera como una universidad, pues. Sí. ¿Verdad? Que han salido de clase y se ponen a desayunar hasta las 10, 10:30. ¿Y usted qué cree? ¿Que entonces los pandilleros le tienen miedo más al ejército que a la policía? Claro, que le tienen mucho más temor al ejército. Es que el ejército, por eso te digo, son campesinos disciplinados. Sí. Es que el campesino disciplinado vale más que el señorito de su edad, con 8 horas de trabajo, quejándose porque no le pagan más, quejándose por esto. O sea, es una diferencia abismal. Hablemos de la tendencia, antes de darle la palabra. Solo para terminar, fíjate bien, si tú que mandaste a poner esa secuencia, ahí ves soldados, los policías van unos 2. O sea que el accionar bueno depende del ejército, depende de la Fuerza Armada. Podemos hablar de una tendencia, a pesar de que son pocos los días todavía, ¿no? Como para decir, mire, esto ya se puede catalogar como una reducción que puede ser sostenible, o estamos muy temprano para cantar victoria en esto. Pues y no dicen que son miles, pues. ¿Cuántos han matado y capturado? No llegan ni a 200. Dicen que son 40,000 más o menos. No, pues sí, de aquí que lleguen al número 40,000, que son esos, pero los que no son de esa, llamémosle así, los que no son de esa pandilla, sea MS, 18 revolucionarios, y etcétera, sino que son de otros que no sabemos ni siquiera si tienen nombre o no tienen. Sí, pero ¿y usted qué piensa? ¿Que tienen que matar a los 40,000 o capturar a los 40,000? Probablemente algunos, como dice Astor, se están yendo para otro país. De hecho, existía la denuncia recientemente de que algunos estaban emigrando, no sé si definitivamente o de manera temporal, a otros países, como Honduras, por ejemplo. Es que es tan sospechoso lo que pasa en el país, tan sospechoso. Por ejemplo, nunca se ha hablado de las pistas aéreas secretas o abiertas que hay en El Salvador, pistas de aviones donde aterrizan. Nunca se ha vuelto a hablar de los puntos ciegos de la frontera, que hay cantidad de puntos ciegos. Y toda esa serie de materialidades delincuenciales que nosotros vemos están en manos o cuidadas por gente delincuentes, pues. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo sospechoso? Quiero entender. Lo sospechoso es que nadie habla de eso, porque hay arriba de esa delincuencia, llamémosle así, de clase baja, hay una delincuencia clase alta o media alta, tan poderosa que no la podés controlar. Astor, ¿tendencia todavía es muy rápido para hablar de eso? Mira, yo creo que puede ser un poco rápido, pero evaluando estos días que son importantes, en donde las autoridades han tomado prácticamente un control más contundente en centros penales, han movilizado internos al régimen de máxima seguridad, han controlado las comunicaciones, las telecomunicaciones, no en forma absoluta y total, pero han dado un mensaje muy contundente
incluso a las telefónicas, que yo creo que tienen que hacer mayor contribución patriótica acá, aunque no sean de El Salvador, ¿verdad? Han intervenido de manera efectiva. Ha habido desplazamiento de la Fuerza Armada en más de 12 puntos en el territorio nacional. Entonces, yo creo que si ese camino, si esa metodología, si esa estrategia, si ese accionar lo continúan, la tendencia tiene que ir disminuyendo en la comisión de hechos delictivos por parte de los delincuentes. ¿De esos delincuentes? De esos delincuentes, porque hay otros delincuentes que sangran más a un país y que uno no lo ve porque la sangre no la tiran así en la calle como los asesinos. Pero aquí el llamado también a las autoridades es estar, prevenir las reacciones que puedan tener esos escorpiones de la delincuencia, esos monstruos de la delincuencia que cuando lo están atacando recorcovea, ¿verdad? Y tira sus aletazos, sus colazos y puede tener reacciones de matar autoridades, matar gente. Hay que proteger a las autoridades y, por supuesto, continuar ese esfuerzo entre todos los salvadoreños. Ok, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablamos de otro aspecto que es parte del análisis que hacen algunos. Mire, ¿estarán los pandilleros enfrentando realmente a la Policía Nacional Civil o será parte de una estrategia de ellos retraerse, sabiendo que hay una situación complicada, ¿no? Que hay un batallón que los está siguiendo? ¿Será parte de su estrategia esconderse mientras analizan cómo está la situación? O tienen miedo también. O tienen miedo también. Son humanos. Claro. Estamos conversando esta mañana con el doctor Héctor Hernández Turcios y Astor Escalante están con nosotros hablando sobre esta reducción de homicidios que se registra en el mes de abril y un poco en la pausa hablábamos sobre el tema de las extorsiones, ¿no? Y la duda del doctor Héctor Hernández Turcios era, bueno, ¿cómo miden ellos y cómo nos pueden asegurar que hay una reducción también en las extorsiones? Evidentemente, en los homicidios, pues la hay, aunque si estuviera aquí otra persona que ustedes conocen que ha estado en el Instituto de Medicina Legal, dijera, ojo, que reducción de homicidios o la aparente reducción también a la base de eso estaban las desapariciones y enterrarlos, no eran visibles, digamos, de esa manera. Pero bueno, el tema de las extorsiones, Astor, ¿tú crees que sí han bajado? El doctor Héctor Hernández Turcios tiene sus dudas sobre eso. Bueno, mira, las estadísticas policiales, las estadísticas de la Fiscalía, según la información que han dado las autoridades, apunta que están reduciendo. ¿Cómo se mide si hay reducción o no? A partir de las denuncias que conoce la Policía y la Fiscalía General de la República. Si esas denuncias disminuyen, evidentemente el resultado que van a dar las autoridades es decir, han reducido las extorsiones. En toda la operación de actividades delictivas se sabe del concepto de la cifra gris o la cifra oscura, que son aquellas personas que no, el subregistro, o sea, personas que no denuncian un hecho delictivo por cualquier razón, incluido el temor o el miedo. Pero los casos que se conocen, las autoridades están informando que hay una reducción alrededor de un 50%. Yo creo que ha reducido bastante el tema de la extorsión porque muchas de las extorsiones provenían de los centros penales. Y si a los centros penales se les están cortando las telecomunicaciones, indudablemente van a reducir. Las extorsiones mayormente las hacen los delincuentes a través del teléfono. Y en esa extorsión no se sabe si realmente aquel que te está extorsionando verdaderamente tiene una capacidad para dañarte o solo te está dando el sombrerazo aprovechando la coyuntura de que hay riesgo que matan y que lesionen y toda la cosa y le dicen yo soy jefe de una banda y si no me da tanto y ya le controlé a su hijo, ¿sí? Y entonces la gente se atemoriza. Entonces, creo que es importante que en este momento la gente vaya a denunciar a la Fiscalía y a la Policía y que la Policía y la Fiscalía estructuren verdaderos organismos, verdaderos departamentos, secciones, unidades, que sean unos verdaderos filtros de secreto de la información que van a recibir para que la gente que pone la denuncia tenga una respuesta inmediata y se sienta segura. El tema de los homicidios, estaban informando las autoridades que se tiene una reducción casi del 50% también. El mes anterior estaban hablando de 19, 20 homicidios, ahora se está hablando de 10, 11 homicidios. Si eso continúa así, enhorabuena,
El tema es mantener esta lucha en contra de la delincuencia. Creo que es importante que la actividad que están realizando las autoridades continúe. Yo pensaría que en el tema de las extorsiones debería de haber una reforma mucho más contundente que diga que la extorsión la puede investigar la policía, la fiscalía, sin necesidad de poner frente al delincuente, a la víctima, claro, y al testigo, lo que estábamos platicando antes de entrar a la entrevista con el doctor. Si la policía recibe información de la víctima o del testigo y le dice, miren, me están extorsionando, me están llamando, esta persona, y se dice llamar fulano y tal, entonces con esa información que vaya el investigador, que haga los seguimientos, que enganchen al delincuente, que le vaya, pues te lo vamos a entregar en la esquina del mercado no sé qué, y que vaya y lo filmen, lo graben, levanten actas, con esa información que lo zampen preso. Basta, es decir, y que no me llamen a la víctima ni al testigo para ponerle enfrente de ese criminal, y que los jueces condenen de esa manera. Aquí va a haber una discusión si se viola el debido proceso o no, pero si tienen evidencia que está cometiendo un hecho delictivo, ¿para qué vas a exponer a la víctima o al testigo? Claro, y ese es un tema importante, ¿no? Si el sistema judicial está en sintonía también de esta situación que están empujando los otros órganos del Estado, como es el Ejecutivo y el Legislativo, doctor. Bueno, este problema lo discutimos con Astor, como dicen. Aquí, por ejemplo, eso me pasó a mí. Yo vi cuando estaban saqueando una casa. Y pasó una patrulla y la paré y le dije, mire, están saqueando esa casa. ¿Usted es el dueño? Me dijo. No, entonces no podemos hacer nada. Si usted no es el dueño, no tiene ni por qué estar denunciando eso. Así me dijo. ¿Verdad? Ahí terminó todo. Entonces, uno debe ver eso. Respecto a las denuncias que bien plantea Astor, por ejemplo, una víctima, además de que es víctima del que la está extorsionando, tiene temor de llegar a la policía, y hay otro tipo de temores, Astor. Si tú te recuerdas, en las clases de ciencias sociales se decía, bueno, una persona que está vendiendo en la calle, pobre, ve pasar una manifestación, ella sabe que debería de ir en esa manifestación a protestar, pero no hay tiempo, porque si se pone a protestar no vende, y si no vende no come. Exactamente sucede eso con las denuncias. Sí. Uno va a la policía y va a perder el día completo. ¿Me entiendes? Para poner la denuncia. A poner la denuncia. Yo fui a denunciar una vez que me habían robado el celular. Bueno, el policía no tenía lapicero. De suerte yo lo andaba, pero después de que lo andaba le dije, mire, deme una copia para que me lo restituyan. Pero aquí no hay fotocopiadora. Vaya al nororiente del parque. Este baboso sabe más que yo de nomenclatura. De nomenclatura y orientación. Yo no sabía ni cuál era el nororiente de donde estaba. Entonces, perdés toda la mañana en esas tonterías, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener claro, siquiera deberían a los estudiantes de Derecho, y que Astor plantea la facilidad de denunciar, y que hay que denunciar, que vayan a hacer ese servicio social y que estén preparados para hacer rápido eso, pues, para tener que la persona en 15 minutos se retire, lo más, pero pasar toda la mañana. Sí, claro. Y que no hay, entonces, todo el tema de la burocracia, pero más allá de eso, doctor, que es importante lo que usted dice, a ver, el tema de, mire, ¿cuánto cuesta poner una denuncia? El punto es también si se procesa la denuncia, porque usted de repente le puede tardar un poquito poner una denuncia, pero si está seguro que al final va a tener el resultado, se investiga su caso, puede perder un poquito de tiempo, pero además de que le cuesta poner, no sabe si en realidad van a procesar su denuncia. No, claro, si no, es que no la procesan, precisamente por eso se necesita que vaya gente a auxiliarlos, pero que venga de fuera, para que tengamos testigos de fuera de que eso no se procesa, ¿verdad? Porque así nomás, allá adentro tú puedes denunciar. Bueno, eso de antaño, denunciabas que te robaban el carro y nadie seguía la pista, pues. Entonces, en este momento yo creo que nos dan datos, como en cualquier época se han dado datos que no son reales, ¿verdad? No es real, entonces uno tiende a sentirse bien, ¿verdad? Yo he oído, por ejemplo, que El Salvador, bueno, lo oí de la viceministra de Economía, que El Salvador era el que había crecido, el único que había crecido en América Latina. Hace una semana dale el Fondo Monetario Internacional y el BID, que somos los que menos hemos crecido. Entonces uno dice, yo en la primera noticia me alegré, pues,
nosotros éramos los únicos. Hoy somos los únicos que no hemos crecido. Entonces, ¿qué es lo verdadero y qué es lo falso? Es que debemos de entender eso. Una cosa es la propagación política y otra cosa la propagación de la realidad, porque esa es la que se siente, ¿va? O sea, los números y todo no nos van a resolver el problema, sino lo que uno siente en la vida real. Sí. Mira, yo no estoy muy de acuerdo con el doctor en esa línea. Le quiero mencionar el tema de las extorsiones. Yo sí, de pura mano, conozco la muy buena operatividad que tiene la Fiscalía General de la República en el combate de las extorsiones. Es decir, denuncia que recibe la Fiscalía o la Policía, sí hay un buen método de procesamiento y han adquirido una experiencia importante. La unidad antiextorsiones que anteriormente la dirigía el fiscal Alan Hernández, ahora este fiscal tiene un cargo superior, es director de las unidades especializadas, pero me consta que el trabajo que realizan es fundamental y hay yo diría que un 90% en la efectividad del procesamiento de una denuncia de extorsión. Es decir, una vez se pone la denuncia en la fiscalía, esa investigación tiene éxitos importantes porque hay una coordinación con investigadores que se han especializado en eso. El problema puede ser en cuanto a recursos se refiere y en cuanto a la cifra gris, la cifra oscura, es decir, aquellas personas que no denuncian estos hechos. Y también creería yo que hay que mejorar los mecanismos de denunciar. No solo el formato que se tiene de que llega la persona, pone la denuncia, sino que hay que utilizar ya la tecnología para, si ahora tenemos la firma electrónica, por ejemplo, ayer, antier, no sé cuándo se aprobó, entró en vigencia la ley de la firma electrónica. Entonces, ¿por qué no va a venir un ciudadano y desde su casa ponerle una denuncia al fiscal, ¿verdad? Y mire, aquí está mi denuncia, y eso queda un archivo, queda registrado, con que pueden investigar a los que supuestamente clonan una página de algún periódico, ¿verdad? Entonces no se va a poder investigar un hecho. Los mecanismos tecnológicos, ahorita aprovecharlos para que la gente masifique su denuncia y que esté segura y que las instituciones vayan dando esos resultados. El tema de la extorsión está funcionando bien. Funcionó bien el Estado en el combate de los secuestros y también se lo digo con mucho conocimiento. En el tema han vuelto los secuestros. Sí. Y ha vuelto la muerte con arma blanca. Claro, es otra modalidad que hay en este momento. Cuando se dio el problema grave de los secuestros, y dicho sea de paso, yo participé en ese combate de los secuestros, en aquel momento representaba a la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Éramos grandes cheros con ANEP, siempre soy chero de algunos de ellos, aunque algunos ahorita no me hablan algunos. Pero el tema es que una organización, la ANEP se metió, los empresarios se metieron, hicieron patria, digo yo, se involucraron, contrataron abogados, yo fui uno de los abogados que contrataron, se hizo campaña publicitaria, trabajamos coordinadamente con los fiscales, no nos peleamos querellantes con fiscales, ¿verdad? Sino que coincidimos y se le dio un apoyo importante a las víctimas. Yo invitaría a la ANEP. Pero ahí eran las clases altas las que te pagaron a ti para combatir eso. Pero hay secuestros de cualquier persona. Sí. La ANEP no paga para... Yo creo que en ese sentido la ANEP y todas las gremiales del país y todos los empresarios deben de hacer más patria y deben de hacer mayor responsabilidad social pero ese empresarial. aspecto que menciona el doctor Héctor Hernández Turcios es bien importante y hay antecedentes importantes en el país. Uno es durante el conflicto armado. Siempre el conflicto armado estuvo en los barrios más pobres, ¿no? Sí. Hable usted de Mexicanos, Cuscatancingo, Sacamil, etcétera. Cuando se da el salto, en el marco de la ofensiva del 89, y comienzan a aparecer los guerrilleros en el Hotel Sheraton, entonces hubo una preocupación de aquellos que financiaban de alguna manera, digamos, el país. Por eso te decía exactamente, dice él, mire, lo que pasa es que en ese momento, en el tema de los secuestros, era una afectación ya directa a las clases, en término para identificar a las clases pudientes, como se les llama, ¿no? Mira, había gente que tenía mucha plata. En eso. Sí, había mucha gente que tenía mucha plata, debo reconocer, pero también secuestraron a personas muy humildes. No, totalmente. Y la ANEP le dio apoyo y asistencia jurídica a esas personas. Pero yo sí creo que las 3 letras de RSE,
¿verdad? Responsabilidad social empresarial, las empresas en general las deben hacer más tamañas, hombre, claro, más grandotas, y demostrar la sensibilidad social para con las víctimas. Así como se hizo ese combate, yo creo que la empresa privada en general, no solo la ANEP, porque la ANEP es una representación, hay otras gremiales empresariales que yo incluso las invitaría a surgir en la vida política, económica y nacional, deberían de fortalecerse y decir, vamos a cooperar, claro, con las autoridades policiales y la fiscalía para combatir extorsiones y para combatir homicidios. Ojalá, porque en estos dos casos hubo un factor, un denominador común, que fue precisamente que en determinado momento se vieron afectadas, sí, estos sectores económicos del país, ¿no, doctor? No, pues sí, es que el problema que veo yo, que la delincuencia cambia de modalidad. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, a mí me consta que hoy hay gente secuestrada, ¿me entiendes? De la periferia de San Salvador. Y me consta, y lo he visto, de que ha aparecido también el asesino con arma blanca, que no hace ruido, ¿verdad? Que asesina en el mercado donde vas pasando. Entonces, cambian de modalidad. Hay una cosa que nunca se ha querido reconocer, y Astor, que es penalista, lo sabe. Es que el delincuente, pero mucho delincuente tiene inteligencia superior. Por ejemplo, si a mí me estafa alguien, el tonto soy yo, pues. ¿Ya? El estafador es más vivo que yo, es más sutil. Bueno, es su oficio, por eso, ¿no? No, pero además, para engañarme, que de hecho tengo que admitir que me puede engañar, es porque tiene más viveza que yo, más astucia. No solo se le ve como delincuente, sino que tiene una inteligencia superior. De eso hay cantidad en Mariona, en el Zacatrás, etcétera, etcétera. Y en las calles. Y en la calle ya no digamos. Entonces, uno debe contemplar eso. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en Salvador? Que eso se ha vuelto masivo, que la buena inteligencia no se usa para el bien o para la vida normal, llamémoslo, sino que se está usando para el mal y para una delincuencia agresiva, criminal, totalmente monstruosa, como dice Astor. Entonces, está regada en el país completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo único que queda es la fuerza. Sí. Porque estos tipos... Sí, claro, ¿qué es lo que se está empleando? Entiendo, sí, ¿no? ¿Qué es lo que se está empleando? Y yo estoy de acuerdo. Ajá. Porque, por ejemplo, por las leyes no vamos a llegar a nada. Si solo es el caso, pasaron... No, pero se puede utilizar la fuerza en el marco de la ley. Bueno, mira, cuando uno llega a la fuerza es sin ley mejor, ¿verdad? Porque con ley volvés a lo mismo, volvés a retroceder. Entonces, eso está bien para modular el sistema ambiental y para que no nos hagamos todavía peores que los delincuentes. Todo eso está bien, pero en el hecho real la fuerza no necesita. Doctor, quiero retomar el tema porque lo dejé pendiente en la pausa comercial. Si esto de que han bajado los homicidios, como lo dijimos, ¿no? Probablemente las extorsiones y los enfrentamientos con elementos de pandillas, se puede tomar, dije, como un resultado de este batallón que ha comenzado a operar a nivel nacional, o por lo menos en los municipios más violentos, o también puede ser parte de una estrategia de las pandillas de retraerse, esconderse, para no enfrentar en este momento a la Policía Nacional Civil y el Ejército. Bueno, si uno debe admitir, ¿verdad?, que el ejército, o sea, 10 hombres acompañados de un policía han logrado arrinconar a los de una colonia, los tienen arrinconados, eso es un hecho. Pero también los otros, si realmente estaban organizados, como muchas personas los sostienen, organizados, porque fueron avanzando de simples ladrones o extorsionadores a práctica militar, ¿verdad? Han de tener alguna situación de esa. Bueno, si tú te recuerdas, por ejemplo, los famosos Zetas de México contrataron a los caibiles y toda esta gente de aquí, que fue parte de esos grupos Zetas que existen, ¿verdad? Hoy ya nadie habla de eso, no sé por qué, pero ahí hay militares salvadoreños. Entonces, ¿qué sabe uno si dentro de esos grupos hay militares salvadoreños? Y están, o sea, gente militarizada que los tiene bajo dentro de los grupos de pandillas. Los tiene bajo control mental de qué hacer y qué no hacer. Porque para los hechos que nos cuentan, bueno, tantos muertos, tantos capturados, esto no está ni en sus inicios todavía, ni en sus inicios. Pero lo más importante
no es el inicio, sino lo que planteaba Astor, si esto no permanece y sigue permaneciendo, a saber cuántos años, esto no se resuelve. Ok, Astor. Mira, la clave es la sostenibilidad. A esos planteamientos que vos hacías, que puede hacer que una estrategia de ellos de replegarse un poco, le debes de sumar también otra tesis, otra hipótesis, que es el tema del miedo de los delincuentes, el temor de los delincuentes. Porque los delincuentes en este momento están observando que la cosa va en serio. Yo no quisiera que el gobierno de la República, que el Gabinete de Seguridad, que el Gabinete del Ministerio de Defensa, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, etcétera, estuvieran realizando esto solo por un tiempo. Sí. Yo quiero que no sea solo para, digamos, un tiempo, que 2, 3 años. Que no sea ablandamiento. O pensando que también en las próximas elecciones, sino que sea una cosa permanente. Yo no quisiera ver que los partidos políticos se han abrazado y se han unido y que lo estén haciendo pensando en las elecciones del 2018. Yo los quisiera ver que mantengan esa fusión, esa unidad y ese espíritu patriótico permanentemente para vencer de una vez por todas a esta delincuencia. Hoy se ha empezado en serio. Si se continúa de esa manera, con decisión, con definición, con firmeza, como decía un expresidente, los delincuentes van a tener que ceder. Incluso yo en este momento haría la invitación a que el Estado como tal, apoyado con sus instrumentos y herramientas que tiene de medios de comunicación, ya empezara la guerra psicológica en contra de los delincuentes, de una manera planificada. ¿Te recuerdas cuando el conflicto armado, bueno, habían en helicópteros, tiraban hojas volantes diciéndole al guerrillero desertar? Lo ves incluso hasta en las películas. Yo no sé si fue cierto eso de Pablo Escobar. Pablo Escobar agarraba helicópteros y decían, los verdaderos asesinos o los verdaderos delincuentes son el ministro tal o el fulano de tal, y tiraba las hojas volantes. Y esa guerra psicológica va a haber que hacerla en un momento determinado, o le pongan el nombre que le quieran poner, para doblegar también la psiquis del delincuente, de la mamá del delincuente, del padre, diciendo, salite de la mara o pandilla que solo tiene cárcel, muerte u hospital. Esos son los 3 caminos. Si no llegan ni a los 15, ni a los 20 años, la 25 delincuencia no paga, parece que ese era el eslogan. Entonces y creería yo que los medios de comunicación en general, incluyendo a las grandes corporaciones de medios, deberían de poner su responsabilidad social empresarial acompañando esa estrategia comunicacional, psicológica, psiquiátrica, inteligente de parte del Estado para decirle al delincuente el crimen no paga. Yo creo que hay que trabajar eso. Vale. Bueno, doctor, quiero hablar de otro tema en lo que nos resta, que es un tema que tiene que ver también con esto de la delincuencia, de la impunidad, de la corrupción, etcétera, ¿no? Lo que recientemente hizo la Fiscalía, porque es importante también el tema de los alcaldes que fueron capturados, que fueron encontrados transando, digamos, con empresarios en nuestro país. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos quiero escuchar, para cerrar el programa, la opinión de ustedes respecto a este tema, a esta acción de la Fiscalía, que algunos dicen, bueno, esta es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque esta aparentemente puede ser una práctica en todas las municipalidades o en muchas municipalidades, ¿verdad?, que se ha venido sistematizando y que se ha vuelto prácticamente una cuestión, o vista por algunos como una cuestión normal. Volvemos. Estamos de regreso, solo para ir cerrando el programa de esta mañana, preguntarle a Astor Escalante, comienzo contigo, Astor, sobre el tema de la Fiscalía. Dije, esto se ha vuelto ya como institucional, ¿no? Y para algunos hasta normal, el famoso diezmo en las municipalidades y transar en las municipalidades. Si no es algo nuevo, recordamos el caso del diputado suplente de apellido Silva, ¿verdad?, que por cierto está en los Estados Unidos. Ahora nuevamente la Fiscalía actúa y desarticulan, digamos, estas redes de corrupción al interior de las municipalidades. Y qué bueno que la están haciendo, pero yo le haría un llamado a la Fiscalía General de la República
a que tenga siempre en cuenta que para que haya corrupción tienen que haber dos actores fundamentales, el corrupto y el corruptor. Sí. Normalmente cuando hay investigaciones, las instituciones a veces se sienten satisfechas en perseguir al corrupto y no al corruptor. Cabe pasar esta reunión de ENADE, que es un acto publicitario, comercial, importante, en donde la empresa privada pretende a veces como dictarle lo que el gobierno debe hacer. Yo pienso que debe de haber un ENADE para decirle a la empresa privada también lo que la empresa privada tiene que realizar. O sea, me explico, es decir, para que haya una interacción importante y mucho más democrática. A mí me hubiera gustado escuchar a un Pepe Mojica, te soy sincero, sí, claro, hablando en contra de la corrupción. Me parece que tiene con mucha más credibilidad, ¿no?, sobre mejores credenciales que el expresidente Aznar. Pero la invitación a la Fiscalía, excelente trabajo, pero que persiga también a los corruptores. Habría que determinar históricamente quiénes han promovido la corrupción en nuestros países. Es que el funcionario, el servidor público, no se corrompió solo. Esto es como Eva, pues, si a Eva la serpiente la corrompió, pues, es decir, no se corrompió solo la pobre mujer, ella mordió la manzana, pero ¿por qué la serpiente llegó? Entonces, los corruptores son serpientes que buscan corromper al que está ahí. El niño que es chillón y el otro que lo pellizca, entonces persigamos al claro, pellizcador y al niño que se dejó pellizcar. ¿Te parece que ese es un tema pendiente de, sí, la empresa privada? No solo sí, porque yo quisiera escuchar... De hecho, así se llamó ENADE, ¿no? Bueno, mira, no se justifica... O sea, era el tema, digo. No se justifica que en el país, históricamente, las grandes licitaciones para carreteras, para construcciones, las ganen determinadas empresas. O sea, no se justifica. Y a mí me parece interesante, importante que en estos gobiernos de repente haya habido un apoyo a la micro y pequeña empresa y aunque no les ha gustado a algunos otros empresarios, en el tema de las escuelas, los uniformes, los zapatos, qué bonito ver a varias empresitas vendiéndole también al Estado sus productos. Qué bueno eso. Sí, no, claro. Es una forma de democratizar el presupuesto general de la nación. Doctor, cierro con su intervención respecto a este tema de la corrupción, alcaldías, accionar de la Fiscalía respecto a estas dos municipalidades. Bueno, yo creo que la Fiscalía ha dado un golpe vistoso, ejemplar, pero no solo son 2 o 3 alcaldías. Yo te puedo asegurar, primero, de que eso de cobrar el diezmo, que más del diezmo, ya lo voy a explicar, es una situación que se da quizás en el 95% de las alcaldías, sin exagerar. Y es histórico. Sí, y es histórico. Además de eso, ahí hay una movida detrás, por eso es que a mí las leyes ya ni me gustan, ¿verdad? Porque cuando dicen, bueno, es que roba fondos públicos, pero hay algunos que no se los dan de los fondos públicos, sino que los corruptores que tú llamas, se los dan a ellos, y entonces no han agarrado de los fondos públicos, sino que el corruptor le ha pagado antes para hacer la movida. Pero quiero terminar con una anécdota verdadera. Un día me visitó a mí el comandante Camilo, que le apodaban el Puma, que nunca quiso, fue un hombre prominente en la guerra, pero nunca quiso tomar un cargo público, sino que se dedicó a la construcción y andaba en las alcaldías, en las licitaciones. Y un día le pasó esto, una alcaldía de Arena le entregó a él la obra, o sea, por una licitación que ganó, y le cobraron el 12.5. Ya no es el 10. Ya no era el 10, pero sucedió que posteriormente hay elecciones y las ganan los del FMLN. Y entonces le manifestaron, eso me lo contó a mí. Miren, me dijeron de que como yo había pagado el 12.5 a los de Arena, hoy le teníamos que pagar el 12.5 a ellos. Y esos hombres estaban yo los controlaba, yo tenía la vida y la muerte de ellos ahí en la montaña. Eran subalternos de él. Eran mis subalternos. Entonces le digo, ¿y qué vas a hacer? Voy a ir a hablar, me dijo, por eso le he venido a contar, porque voy a ir a hablar con mi comandante Ramiro,
con José Luis Merino para ver qué me dice. Mírale, a mí me interesa qué te va a decir Ramiro, qué te va a decir José Luis Merino. Y José Luis Merino le dijo, anda y decirle que te los vas a quebrar igual que en la montaña si te cobran el 12.5. Sí. O sea, era el 25% se estaban robando de la obra, por eso los mercados no sirven, se anegan de agua, la electricidad. Sí, la obra es mala. La obra es mala totalmente. Las calles se arruinan a los, señores, 5 días. Gracias por haber estado con poca gente es tan corrupta como los alcaldes. Si me das tiempo te cuento otro caso que me lo contó, lo supe en la Corte de Cuentas, de un alcalde que fue a traer piedra de esa de lava a San Miguel para hacer una obra. Para hacer una obra. Cuando llegó la Corte de Cuentas, le dijo, bueno, ¿y cuánto gastó en esto? $400,000. Y ellos, haciéndole el favor, no podían llegar ni a $100,000. No, hombre, hay que parar a los alcaldes. Bueno, mea culpa tienen que hacer los corruptores y los corruptos. Gracias, Azor, por haber estado a la orden. Feliz día. O sea, que eso significa ingeniero, generalmente. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana. Todo.